Hola familia, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la película más reciente de Warner Brothers, inspirada en los personajes de DC, Aves de Presa, o como recientemente le acaban de cambiar el nombre, Harley Quinn, Aves de Presa. Así que prepárense y pónganse cómodos porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. La película más reciente de Warner Brothers, inspirada en los personajes de DC Comics, ya está en todos los cines y por fin podemos corroborar si fue capaz o no de sostener el gran peso que tenía sobre sus hombros. Y es que en realidad la tenía bastante difícil, tomando en cuenta que Harley Quinn, Aves de Presa, como ahora se llama, tuvo que sostener una franquicia que no estaba bien del todo antes de iniciar. Y es que gracias a Suicide Squad y un montón de películas que fracasaron un poco en la crítica, hicieron que Aves de Presa no tuviera exactamente todo el camino fácil. Aves de Presa tuvo que demostrar que era lo suficientemente buena como para continuar con la franquicia de Harley Quinn en el cine. Y vamos a comprobar qué tan bien le fue en esta película. Tenemos el regreso de Margot Robbie como Harley Quinzel luchando contra Black Mask, interpretado por Ewan McGregor, que en esta ocasión nos entrega una versión del villano un tanto amanerada, por decirlo de alguna forma. Cabe destacar que la taquilla que está consiguiendo esta película no es la que Warner tenía previsto, pero sí está obteniendo mucha más aceptación de lo que otras películas han obtenido de la misma franquicia. Pero sin más que agregar, vamos a comenzar con los puntos positivos y negativos sobre la película. E iniciando con los puntos positivos, tenemos primero que nada las escenas de acción. La verdad no podía esperar para comentar sobre este rubro, ya que es de los que más me llamaron la atención, porque por algún motivo las escenas de acción de Harley Quinn, Aves de Presa son realmente espectaculares, todavía mejores de las que vimos en Suicide Squad y de muchas otras películas basadas en personajes de DC Comics. Todas y cada una de las coreografías son realmente un espectáculo de violencia y acción, con muchos colores y cosas psicodélicas. Destaco mucho las escenas de acción porque las coreografías se vieron bastante interesantes y creativas, utilizando los elementos del escenario para hacer más interesante cada una de las peleas. Así fuera Harley Quinn o cada una de las demás Aves de Presa, cada una de ellas recibía bastante daño después de pelear. No eran invencibles, eran simplemente personas con habilidades un poco mejoradas o habilidades un poco más entrenadas peleando contra personas de la mafia. Y no puedo evitar comparar estas escenas de acción, aunque sea un poco, con las peleas que logramos ver en John Wick o en alguna de las películas de Jackie Chan. Claro que tal vez no lleguen a ser tan buenas como estas, pero sí que se parecen y se asemejan mucho a este tipo de escenas creativas de acción. Vestuario, maquillaje y peinado. Para nada soy un experto en esta área, pero noté a leguas que hay muchísimo trabajo interesante en este rubro. Y es que en esta película tenían mucha tela de donde cortar al tratarse sobre Harley Quinn, quien ya no tenía al Joker para definir su estilo, y logramos ver cómo todos los vestuarios, el maquillaje y los elementos de cada uno de los personajes, a destacar Harley Quinn, se vieron bastante interesantes, psicodélicos y coloridos. Seguramente a quien le guste la moda o sepa un poco sobre el tema, se dieron cuenta de que le pusieron especial atención a estos detalles. Pero esto no solamente pasa en esta película, ya que recordemos Suicide Squad incluso llegó a ganar un Oscar a mejor maquillaje y peinado. Y tomando en cuenta que Suicide Squad es la precuela de Harley Quinn, Aves de Presa, tenía que ser de esta misma forma. Así que esténse muy atentos porque es muy probable que logremos ver a Harley Quinn, Aves de Presa en la siguiente premiación de los Oscar, nominada a mejor maquillaje o quizá también a mejor vestuario. Equidad en la exaltación del género. En este tipo de temas siempre nos encontramos en un terreno bastante delicado, pero quiero aclarar que cuando fui a ver la película estaba muy seguro de que me encontraría con una película donde se mostraría una exaltación de la mujer o de las heroínas bastante complaciente, intentando quizá minimizar el papel del hombre o humillar al hombre, como ya hemos logrado ver en alguna que otra película. Sin embargo, me llevé una grata sorpresa cuando me di cuenta que Harley Quinn, Aves de Presa no es una de esas cintas, ya que en esta película logramos ver cómo en realidad cada uno de los personajes se ganó su papel más que nada por lo que hacía que por lo que era. Logramos ver cómo las protagonistas tenían sus propios problemas o vicios. Ninguna de ellas era perfecta y lograron tener una evolución notable donde se ganaron el respeto del público. Y si bien la mayoría de los matones de la mafia eran hombres, esto es algo que sucede en cualquier tipo de película, sean hombres los protagonistas o sean mujeres.
Además, hacer un poco afeminado a Black Mask termina por ponerlo en una posición bastante curiosa, ya que no estamos viendo una lucha de egos entre mujeres y hombres, sino una especie de relación enemigo-héroe que no habíamos logrado ver en el cine antes, ya que Harley Quinn y Black Mask, interpretado por Ewan McGregor, terminan haciendo una dupla bastante curiosa. La verdad quedé muy contento con eso y estoy seguro de que esto va a generar mayor aceptación y la mayoría de las personas que terminen viendo esta película se van a dar cuenta que no es necesario humillar a un género para destacar al otro, sea cual sea. Y quizá por fin de esa forma logremos llegar a esa aceptación y equidad que tanto tiempo hemos estado buscando. Actuaciones. En realidad, la química que tienen los personajes entre sí hace bastante jovial esta película, sobre todo cuando podemos ver a Margot Robbie interactuando con Jurnette Smollett-Bell, que realmente quizá no lo pronuncié bien, pero me refiero a la actriz que interpreta a Black Canary. Entre ellas podemos ver bastante química, ya que las dos son bastante carismáticas en la vida real y también en los papeles que interpretan. Además, también me quedé enamorado de la actuación de Ewan McGregor, lo cual espero no resulte ofensivo para nadie. Y hablando individualmente de Margot Robbie, logró afinar muchísimo los detalles de su personaje Harley Quinn, quien en esta ocasión ya no fue tan sexualizado y se fijaron mucho más en los detalles de su personalidad que terminaron por encariñar bastante al público con ella. Logramos ver también que es más que una cara bonita o una persona tonta y divertida. En realidad vemos cómo esta persona tiene un corazón malvado, pero tiene destellos de genialidad y también de bondad, sobre todo por la relación que termina teniendo con el personaje de Cassandra Cain. Y ahora vamos con los puntos negativos. No es culpa de la propia película, sino del entorno donde se ve ubicada. Y es que, como podemos recordar, las películas que la preceden, como Suicide Squad, Batman contra Superman o Justice League, terminan por restarle un poco de relevancia a esta película, ya que, como hemos visto en un montón de escándalos y también de noticias, los personajes del Joker o Batman de Ben Affleck ya no forman parte de este universo extendido de DC, por lo cual no podemos imaginarnos cómo puede tener trascendencia esta película a futuro. Y es que está bien, en esta ocasión ya vimos cómo Harley Quinn logró deslindarse del Joker de Jared Leto. Sin embargo, los demás personajes y toda Ciudad Gótica sigue envuelta en el mismo universo que no sabemos si va a regresar o no, por lo cual toda esta historia de orígenes del grupo de aves de presa termina siendo un poco irrelevante, ya que no tenemos deseos de verla en el futuro, o en realidad no tenemos ni siquiera la certeza de si van a continuar en el futuro o no, lo cual nos deja con una sensación un poco agridulce, ya que logramos ver cómo en esta película lograron hacer una dinámica bastante entretenida, pero no sabemos si van a continuar con ella. La estructura narrativa. Este tipo de películas que suelen contar una historia a través de flashbacks, regresando del futuro al pasado, comenzando con el desarrollo de la historia y después retomando el inicio a mitad de la película, terminan siendo una trampa o algo por el estilo para llamar la atención, ya que pareciera que intentan ocultar que esta historia no es tan interesante si se contara de una forma lineal. Ya logramos ver cómo también Deadpool hace unos años contó la historia con esta misma dinámica y la gente no quedó muy encantada por este estilo. Si bien en esta ocasión toman a Harley Quinn como narradora de historia y termina siendo también parte de su característica locura que la cuente de forma tan desordenada, quizá el público puede quedarse con una sensación de que es una historia no tan llamativa, que tuvo que recurrir a este recurso para verse un poco más interesante. Sin embargo, esto es una opinión personal y no necesariamente tienen que compartirla. Es más, dejen aquí en los comentarios qué les parece a ustedes las películas que suelen contarse de esta forma. La violencia gráfica. No me malentiendan que esta película en realidad sí tuvo bastante violencia gráfica y no necesariamente eso es lo que me llegó a molestar, sino la falta de congruencia o mantener ese mismo tono de violencia a lo largo de toda la película, ya que en realidad el mayor pico de violencia gráfica lo logramos ver en la primera mitad, cuando se mostraba más sangre, más tortura y este tipo de cosas muy salidas de tono que nos dejaron pensando que estábamos delante de una película muy violenta, pero en la segunda mitad logramos ver cómo se minimizaron estos aspectos, con Harley Quinn no asesinando a las personas, con un par de asesinatos un poquito menos violentos o sangrientos y también con una historia mucho más blanda. Y repito, no es que me moleste esto, realmente yo sí prefiero una película un poco menos gráfica en cuestión de violencia, pero tampoco me molesta si no lo es. En realidad lo que siento que no concuerda del todo es que no mantiene el mismo tono a lo largo de toda la película, por lo que no pude evitar pensar que intentaron hacer una violencia mucho más excesiva en el inicio para hacerle pensar al espectador que estábamos delante de una película que no tenía miedo a la violencia o mostrar villanos bastante crueles, pero que después terminan dando mucha risa y terminas empatizando con ellos.
Y dando una conclusión sobre toda la película, tengo que decir que Aves de Presa es una película que la verdad supera las expectativas que tenía en un principio y que en realidad es una muy buena película que volvería a ver porque está bastante bien lograda. Sin embargo, la falta de relevancia en la historia termina afectando muchísimo, ya que no sabemos si va a continuar o no y pierde toda la trascendencia que pudo haber tenido. Pero como siempre, lo más importante aquí es qué te pareció a ti esta película. Déjalo aquí en comentarios. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.